Ok, gente, en este video vamos a seguir trabajando con vectorización, o sea, programando usando vectorización, y en específico vamos a hacer una aplicación a integración numérica, ¿ok? Entonces, antes de que empiece a llorar, para hacer esto usted no necesita haber visto cálculo. De hecho, si no ha visto cálculo, pues mejor, porque cuando llegue a cálculo va a tener una idea de lo que es integrar. Entonces, si usted tiene una función y igual a f de x y le piden hallar la integral, en última lo que le están pidiendo es encontrar el área bajo la curva, ¿ok? O sea, lo que le están pidiendo es encontrar o estimar esta área acá que se forma bajo la curva, ¿ok? En cálculo, a usted esta función se la van a dar analíticamente, y lo que van a hacer todo el semestre es enseñarle normas y reglas para poder encontrar la integral analítica, ¿ok? Eso no es lo que hacemos en este curso. En este curso, lo que usted va a tener son puntos de data. Entonces usted va a tener, por ejemplo, esta data. Vamos a darle nombres o valores a esos puntos. Vamos a llamarlo x0, y0, x1, y1, x2, y2 y x3, y3. ¿Ok? Entonces, estos son valores numéricos. Yo los llamé x0, y0 para el general, pero en nuestros problemas estos van a ser números, ¿ok? Van a ser las coordenadas de estos puntos, por así decirlo. Y esta data probablemente venga, no sé, de sensores. Por ejemplo, en enero, ¿verdad? Antes de que llegara el virus, lo que estaba de moda eran los terremotos, y lo que usamos, los instrumentos que usamos para medir el movimiento de la Tierra durante un terremoto son acelerómetros que nos miden puntos de aceleración en el tiempo, ¿verdad? Y usted tiene puntos de data numérica, no tiene expresiones, ¿ok? Tiene valores numéricos. Entonces, si queremos encontrar la integral de esa data, es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es encontrar el área bajo la curva. ¿Y cómo encontramos el área bajo la curva? Pues la forma más sencilla es descomponiendo esa curva en figuras geométricas que nosotros conocemos el área. Entonces, quizás la más simple de todas es el rectángulo, ¿verdad? Sabemos que el área del rectángulo es base por altura, pues entonces ya podemos encontrar el área bajo la curva, o hacer un estimado mejor del área bajo la curva. Entonces vamos a descomponer esta data en rectángulos. Voy a tener este rectángulo, este otro rectángulo y este rectángulo. ¿Ok? Ahí formé 1, 2 y 3 rectángulos. ¿Vamos? Entonces fíjense, es este esquema que yo hice acá, donde formé estos rectángulos, eso se llama left point integration. ¿Por qué se llama left point integration? Porque estoy formando rectángulos cuya altura está dictada por el punto de la izquierda, ¿verdad? Ese rectángulo, la altura es y sub 0, que es el punto que tiene a la izquierda. No estoy utilizando el punto que tiene a la derecha. Si hubiera usado el punto que tengo a la derecha, pues entonces se llama right point integration, ¿ok? Venga, gente, entonces vamos a encontrar el área de cada uno de estos rectángulos. ¿Cuál será el área del primer rectángulo? El área del rectángulo 1, A1. Pues es base por altura. ¿Y cuánto es la base? ¿Cuánto es esta distancia de acá a acá? Esa distancia de ahí es x1 menos x0, ¿verdad? Entonces sería x1 menos x0 por la altura. ¿Y cuál es la altura de ese rectángulo 1? Es de aquí hasta acá. Eso es y sub 0 multiplicado por y sub 0. Y esa es el área de nuestro primer rectángulo. ¿Cuál sería el área de nuestro segundo rectángulo entonces? Pues la base de aquí hasta acá sería x2 menos x1. x2 menos x1. Y eso va multiplicado por la altura de ese rectángulo, que es esa distancia, que es y sub 1. Y entonces de la misma manera el área del tercer rectángulo sería x3 menos x2 multiplicado por su altura, que es y sub 2. ¿Ok? Y en últimas, a mí lo que me interesa es el área total bajo la curva, o el estimado del área total bajo la curva, que sería pues simplemente sumar el área de todos estos rectángulos en que descompuse mi data. ¿Estamos? Pues nada, si ya sabemos cómo hacerlo a mano, ya tenemos planteadas las ecuaciones, se supone que lo podamos programar. Entonces vamos a hacer nuestra función. Vamos a hacer una función para integrar por el punto izquierdo. Entonces le voy a llamar LPI de Left Point Integration Loops, ¿ok? Porque primero la vamos a hacer con loops y después la hacemos sin loops, o sea, usando vectorización. ¿Qué input necesita mi función? Pues necesita la data que voy a integrar, o sea, x y y.
donde x va a ser un vector que va a contener todas las coordenadas en x, o sea, x va a contener a x0, x1, x2 y x3, ¿ok? X va a contener a x0, x1, x2 y x3, ¿ok? X es un arreglo, un vector. ¿Y y qué va a ser? Pues otro arreglo, pero con las coordenadas en y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Eso es lo que yo necesito, o lo que necesita mi función para poder calcular el área bajo la curva. Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es importar NumPy, porque lo necesitamos, o lo vamos a necesitar. Import NumPy as NP. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar el área bajo la curva. ¿Cómo vamos a encontrar el área bajo la curva? Vamos a encontrar el área de cada uno de los rectángulos en que podemos dividir esa curva. ¿Sí o no? Aquí la dividí en 3 rectángulos. Y hice 3 veces la misma ecuación. O sea que eso es un loop. Pero ¿cuántas veces voy a hacer el loop? Pues ¿cuántos rectángulos puedo formar? ¿Eso de qué va a depender? Va a depender del largo de mi data. En mi ejemplo, yo dibujé 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Y cuántos rectángulos puede formar? 1, 2, 3, ¿verdad? O sea que siempre el número de rectángulos va a ser 1 menos que el número de puntos de data, ¿ok? O sea que para saber cuántos rectángulos va a formar, primero necesito saber qué tan larga es la data con que se invocó la función. Y eso lo logro con size, ¿verdad? Entonces vengo y digo n igual a np size de x, ¿ok? O de y, se supone que x y y sean del mismo tamaño para poder que esto funcione. Entonces si tengo n puntos, puedo hacer n-1 rectángulos, así que mi loop va a ser for k in range n-1, ¿verdad? Y así me aseguro que van a haber n-1 loops. Si n es 4, esto se vuelve range de 3 y k puede tomar el 0, el 1 y el 2. Y ahí me aseguro que voy a calcular 3 áreas de 3 rectángulos que puedo formar. ¿Qué voy a hacer en cada loop? Voy a encontrar el área de cada uno de los rectángulos que se pueden formar. Entonces a esa área vamos a llamarla a pequeña, a minúscula, perdón. ¿Ok? ¿A qué será igual a minúscula? Pues vamos a ver. La primera vez que entra en el loop tiene que ser x1 menos x0 por y0. Pero la segunda vez que entra en el loop tiene que ser x2 menos x1 por y1, ¿verdad? En términos generales, entonces sería x, pero x es todo este vector. ¿Cuál de estos números que hay en x es el que va a tomar? Pues en el primer loop necesito que sea x1. Y en el primer loop k, ¿cuánto vale? 0. Así que será x de k más 1. Menos x de quién. En el primer loop necesito que sea 0 y en el primer loop k vale 0, o sea que es x de k. Y esto multiplicado por y de 0, o sea por y de k. Ok, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si esto en realidad funciona. La primera vez que entra en el loop k vale 0, ok, entonces eso se convierte ¿qué? En x de 1 menos x de 0 por y sub 0, que es el área de este primer rectángulo. La segunda vez que entra en el loop, ¿qué cambia? Cambia el valor de k. K ahora vale 1. Y esto se convierte en x de 2 menos x de 1 por y sub 1. X de 2 menos x1 por y sub 1. Ese es el área del segundo rectángulo. O sea que está bien, ¿verdad? Pero, ¿qué más necesito hacer dentro de ese loop? Yo lo que necesito es la sumatoria de todas estas áreas de estos rectángulos, ¿verdad? O sea que tengo que llevar la sumatoria acumulada de estas áreas. Entonces vamos a llamarla al área grande, la vamos a llamar a mayúscula, o sea, el área total, que va a ser igual a más a, ¿verdad? Entonces tengo que predefinir esta mayúscula por acá, donde va a llevar la sumatoria acumulada como igual a 0. Y yo creo que ya estamos. Lo que me quedaría faltando entonces es el return, que sería lo que le va a volver al usuario, que es el área total. O sea, la suma de las áreas de todos los rectangulitos que pude formar. ¿Ok? Entonces, esa sería mi función usando loops. Integración por el punto izquierdo usando loops. ¿Ok? Ahora sí, lo que es el objetivo de esta clase o de este video. Vamos a hacer esto mismo, pero sin usar loops. ¿Ok? Usando vectorización. Entonces vamos a hacerlo acá abajo. Entonces, a esta otra función la voy a llamar def lpi vectors, ¿ok? Porque va a ser left point integration, pero lo va a hacer usando vectorización, pero igual necesito como input un vector con las x y un vector con las y. ¿Estamos?
Igual voy a necesitar NumPy, entonces importemos NumPy. Import NumPy as NP. ¿Vamos? Entonces, gente, ¿cómo podemos hacer esto que hicimos acá, pero sin este loop? Pues vamos a ver. Para eso es que es importante usted primero analizar bien el problema y plantear de alguna forma sus ecuaciones. Entonces, fíjense acá en estas ecuaciones que escribimos, ¿ok? Vamos a tratar de interpretar eso como vectores. Entonces, fíjense que yo puedo ver esto de la izquierda como un vector. Esto es un vector que contiene A1, A2 y A3. O sea, en otras palabras, un vector que contiene las áreas de cada uno de los rectángulos que puedo formar con mi data. ¿Sí o no? Y ese vector ¿a qué es igual? Es igual, o yo puedo pensar que es igual a este vector x1, x2, x3 menos un vector x0, x1, x2, ¿verdad? Y eso me da otro vector que lo estoy multiplicando por el vector y0, y1, y2. ¿Estamos? Ahora tenemos que escribir eso. Vamos por partes. ¿Cómo puedo escribir el vector x1, x2, x3? Pues el vector x1, x2, x3 es como el vector x, pero no completo, solo esta parte de acá, ¿verdad? Desde el segundo elemento hasta el final, desde la posición 1 hasta el final. Pues entonces yo puedo decir x, ¿verdad? Pero no va a coger todo x, sino que va a coger desde la posición 1, entonces x de 1, 2 puntos, y hasta cuál va a coger, hasta que se acabe. Entonces no tengo que especificar nada. Esto es x desde la posición 1 hasta el final, ¿verdad? Eso lo hemos visto varias veces. ¿Y qué va a hacer con ese vector? A ese vector x1, x2, x3 que acabo de definir acá, le voy a restar el vector x0, x1, x2. ¿Ok? Vamos a restarle el vector x0, x1, x2. ¿Qué es x0, x1, x2? Es casi que x, pero no es todo x. Es x desde el principio sin coger el último, ¿verdad? Entonces es menos x desde el principio, o sea que no tengo que especificar inicio para que coja desde el principio, 2 puntos. ¿Y cuál va a ser el stop value? Va a ser la última posición, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la última posición? Pues ahí es más conveniente entonces utilizar índices negativos. Esta es la posición menos 1. Entonces así más seguro que va a coger desde el principio y no va a coger el último. Lo resto y eso va multiplicado por el vector y0, y1, y2, que sería entonces y, pero no todo y, sino y del principio hasta el penúltimo. Entonces y del principio hasta el penúltimo. ¿Ok? Estamos. Y eso que escribí ahí, solo esto, ¿qué me va a devolver? Pues aquí lo estamos viendo, me va a devolver el vector A1, A2, A3. ¿A mí me importa el vector A1, A2 y A3? No, me sirve, pero no es lo que en realidad quiero. ¿Qué es lo que en realidad quiero? Quiero la sumatoria de esas áreas 1, 2 y 3, ¿verdad? O sea que quiero la sumatoria de los números que quedan dentro de este vector que sale de esta operación. ¿Cómo tomo la sumatoria? Con sum. Con sum, perdón. Entonces le hago un npSum a todo esto. Y ese ya sería mi A. Y el return es A. Entonces fíjense, las dos hacen lo mismo, pero esta no solamente se ve más corta, se ve más elegante, sino que va a ser más eficiente que ejecutar estos loops acá. ¿Estamos? Entonces eso sería left point integration. Existen otras dos formas de hacer esto mismo. Una es bastante obvia. Si existe left point, pues debe existir right point, ¿verdad? ¿Cuál sería right point integration? Vamos a plantearla acá rápidamente, pero voy a dejar que ustedes hagan la función. ¿Qué sería right point integration? Vamos a llamarla RPI. Pues si quieren hacerla, lo primero que tienen que hacer es lo mismo que hicimos acá. Tienen que plantear las áreas. ¿Cuál sería el área del primer rectángulo que se forma usando right point integration? Pues ya no sería este rojo, sino que sería este azul. ¿Ok? Porque ahora la altura la va a dictar el punto derecho. Entonces la base sigue siendo la misma, x1 menos x0, pero la altura ahora es y1. ¿Cuál sería el área del segundo? Pues sería la base la misma, x2 menos x1, pero la altura ahora es y2.
¿Y cuál sería el tercero? Pues sería este, ¿verdad? Cuando la altura la dicta el de la derecha, o sea, y3. Así que sería la base, que es x3 menos x2, por y3. Entonces, si ustedes comparan esta con estas de acá, ¿qué cambia? La base se queda igual, lo que cambia es la altura, ¿verdad? Acá y0, y1, y2, acá y1, y2, y3. Entonces traten de ustedes sacar su propia función para hacer integración por el punto derecho. Y existe otra más. En realidad lo más sensato, por así decirlo, o lo que quizás acomodaría mejor a la mayoría de la data, es en lugar de formar rectángulos, si formo trapecios, ¿ok? Si en vez de formar un rectángulo acá, formo este trapecio. Esto es un trapecio, y formo este otro trapecio, y formo este otro trapecio. ¿Ok? Entonces eso sería integración por trapezoides, y usted también va a tener que hacer esta función. ¿Ok? No se la voy a dar yo, usted la va a hacer. ¿Qué va a cambiar? ¿O qué va a hacer usted? Va a hacer esto mismo. Va a empezar por el principio, como siempre, y va a sacar el área de cada uno de estos trapecios ahora. ¿Cuál es el área del trapecio? Recuerden que el área del trapecio es la semisuma de las bases por la altura sobre 2, ¿verdad? En este caso usted puede pensar que esta es la altura, ¿ok? Esta es una base y esta es la otra base. ¿Estamos? Entonces plantea sus ecuaciones y por favor saque sus funciones para que practique. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es pasar a Spider y verificar que esto esté funcionando bien. Entonces aquí tenemos las funciones que hicimos ahorita en el papel, ¿verdad? Tenemos left point integration usando vectorización acá y left point integration usando loops, y además también tengo si implementamos right point integration con vectorización o con loops, ¿ok? Entonces ya esas cuatro funciones están grabadas en este módulo que se llama mi módulo de integración numérica, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es escribir un pequeño programita donde voy a chequear que también están bregando las funciones, ¿ok? Entonces, si ven, estoy importando de ese módulo todas las funciones que hay. Eso es lo que significa el asterisco, ¿verdad? Que importe todas las funciones que están en este módulo. Entonces, para chequear que también están funcionando, voy a coger una expresión bien simple, esta de acá, y igual a 2x al cuadrado menos x al cubo, y voy a generar data en base a esa función, y vamos a encontrar cuál es el estimado que nos dan nuestras funciones del área bajo la curva en este rango entre 1 y 10 para esa función, ¿ok? Y vamos a comparar entonces con la teórica, que es 1496.25, ¿ok? Entonces, como esto es una expresión analítica, yo puedo integrar esto y encontrar analíticamente la integral y evaluarla entre 1 y 10, y eso me va a dar 1496.25. Lo que nosotros estamos implementando es unas aproximaciones numéricas, ¿ok? Y no es para resolver este tipo de problemas, pero aquí estamos utilizando una expresión analítica porque estamos verificando que nos haya quedado bien hecho. En el próximo ejemplo ya vamos a ver una aplicación verdadera de cuándo es que realmente necesitamos hacerlo numéricamente, que va a ser la mayoría de las veces a propósito. Entonces nada, lo que estoy haciendo es invocando cada una de las cuatro funciones que tengo en el módulo, ¿verdad? Left point integration con loops, left point integration con vectors, right point con loops, right point con vectors, y además estoy usando de NumPy la función traps, ¿ok? Entonces traps es una función que está en NumPy que me permite hacer integración numérica usando trapezoides, ¿estamos? O sea que esa ya viene en NumPy, pero yo altamente le aconsejo que usted haga su propia función para integrar haciendo trapezoides, ¿ok? Ya discutimos ahora cuando estamos en el papel que era lo mismo, no es ni más difícil ni más fácil. Simplemente hay que adaptar lo que ya hicimos al área del trapezoide. Así que le recomiendo que practique eso, no vaya a ser que se le aparezca por ahí en un examen o algo. Y entonces después a cada uno de esos estimados le estoy encontrando el error, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar. Entonces primero vamos a ver la figura. Esto es plotear x versus y, así es como se comporta 2x al cuadrado menos x al cubo entre 1 y 10, ok. Acuérdense que los verdaderos puntos de data que yo estoy usando son donde están los cuadritos, ¿verdad? Esas líneas
simplemente es que Matplotlib por default me une los puntos de data con líneas rectas, ¿ok? Pero esa data no existe. Esa data entre ese punto y ese punto no existe. La única data que yo conozco y que estoy usando para integrar es estos puntos de data, ¿ok? Los que están marcados con cuadritos. Entonces vamos a los resultados. Acá están los resultados. Entonces fíjense, los dos primeros pues dan lo mismo, 1395, 1395, porque los dos son integración por el punto izquierdo, ¿ok? Recuerde que el target es 1496.25. Los otros dos serían integración por el punto derecho, 1584. Y el último sería contrapesoides, 1489.5. Y lo que está abajo es el error asociado con cada uno. Y vemos que hay unos errores negativos porque en este caso no estoy utilizando el valor absoluto para calcular la diferencia. Entonces este menos 6.7 me está diciendo que hay un error del 6.7% y el signo negativo me indica que estoy por debajo, ¿verdad? 1395 está por debajo de mi target, que es 1496.25. Todo eso pasa para left point. Para right point pasa lo contrario. Estoy 5.8% por arriba, ¿ok? ¿Y cómo explicamos eso, gente? Pues si vemos la figurita acá, cuando estamos haciendo integración por el punto izquierdo, entonces ¿cuáles son los rectángulos que estamos formando? Pues el primero sería este, ¿verdad? La altura está por el punto izquierdo. El segundo sería este de acá. El tercero entonces sería este de acá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a dibujar otro mapa. El cuarto sería este de acá. Entonces nos damos cuenta que siempre estamos como dejando de tomar en cuenta estos pedacitos de área acá, ¿ok? Y eso es porque en la mayoría del pedazo que estamos evaluando la función es ascendente. Entonces por eso, con integración por el punto izquierdo, estamos obteniendo valores que están por debajo del target, ¿verdad? ¿Qué pasa si no utilizo punto izquierdo sino punto derecho? Pero todavía son rectángulos. Pues vamos a cambiar de color acá. Entonces lo que va a pasar es que mi primer rectángulo va a ser este, ¿verdad? Mi segundo rectángulo va a ser este de acá. Mi tercer rectángulo va a ser este de acá. Mi cuarto rectángulo va a ser este de acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Estoy tomando en cuenta un área de más en cada rectángulo, ¿verdad? Esa que estoy subrayando acá. Entonces, por eso cuando estoy utilizando right point, mi estimado, en este caso, que la función es ascendente en casi la mayor parte del rango que estamos evaluando, tiende a estar por encima del target, ¿verdad? Que era 1496.25. Entonces, ¿qué pasa si usamos trapezoides? Bueno, pues si usamos trapezoides, vemos que está más cerca de nuestro target. ¿Por qué? Porque casi para todas las funciones que sean suaves, por así decirlo, el trapezoide se va a adaptar mejor a la data. Entonces, primero recuerden que los puntos que realmente conocemos son los que están marcados con rectángulo, ¿verdad? Esta línea recta no es que la función pase por ahí, es simplemente que el default de Matplotlib es unir los puntos de data con líneas rectas, ¿ok? Pero en realidad esto es un polinomio cúbico, así que sabemos que esto aquí no es recto, ¿estamos? Pero si nosotros hacemos trapecio, nuestros trapecios serían como así, ¿verdad? Y el otro trapecio sería como así. Y el siguiente trapecio sería como así. Entonces las áreas de esos trapecios se acomodan por lo general mucho mejor a las curvas cuando son suaves. Por eso obtenemos un mejor estimado cuando estamos usando trapecios, ¿ok? Pregunta, ¿de qué otra manera podemos mejorar nuestro resultado? Pues en este caso, en específico, como estamos haciendo todo simulado, ¿verdad? Nosotros nos estamos inventando la data, estamos generando la data y después la estamos integrando, pues puedo mejorar la calidad de mi data. ¿A qué me refiero con eso? Voy a ejecutar otra vez esto. Si vemos, aquí la data está evaluada cada un punto, ¿verdad? Sería como la resolución de mi data. Cada un punto estoy tomando valores de Y. Pues yo puedo cambiar el step acá y en vez de evaluarla a cada un punto, evaluarlo a cada punto 1. Cuando hago eso, entonces ahora mi figura se va a ver así. ¿Ok? Ahora el error va a disminuir, porque el rango de cada uno de esos rectángulos que estoy generando va a ser mucho más pequeño y se va a adaptar mejor a los datos que tengo. Si vemos los resultados, vemos que ahora los errores son mucho más pequeños porque los valores que obtenemos están mucho más cercanos al target que estamos buscando, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo por ahí y en el próximo video hacemos ya una aplicación de verdad de integración numérica. Esto era simplemente para verificar que nuestras funciones estuvieran bregando bien y ya lo sabemos. Así que en el próximo sí vamos a hacer algo más interesante.